y estamos en un período que se conoce generalmente como el período de la gracia, donde todo el mundo se puede convertir, donde todo el mundo puede aceptar a Cristo, pero no siempre será así. Y llegará un momento en el que esos 7 años que faltan, esa semana de 7 años, se va a cumplir. Y cada vez estamos más cerca de esos últimos tiempos. ¿Y qué es lo que va a pasar en esos 7 años? Todo lo que dice el libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis se cumple en 7 años. Es decir, llevamos 2000 años esperando que se cumpla. Y después resulta que en 7 años se cumple todo el libro del Apocalipsis, o gran parte del Apocalipsis, que fundamentalmente los juicios que van a ocurrir en ese periodo de la gran tribulación están divididos en 21. 7, 7 y 7. 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Y sabemos lo que va a pasar cuando toque una trompeta, o cuando se abra un sello, o cuando se derrame una de las copas de la ira. Todo es lenguaje simbólico, ¿vale? ¿Sí? Ahí hay caballos que cambian de colores, ahí hay ángeles que vuelan por el cielo, etcétera, etcétera. Ahora bien, Pablo está hablando aquí, ponme otra vez el texto, de que antes de que venga el Señor Jesucristo, por deducción, por sentido común, no puede estar refiriéndose a la primera venida. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿pero qué venida? La primera no, ya había ocurrido. Ya el Señor había muerto, había resucitado, había ascendido. Por lo tanto, Él no se está refiriendo a la epifanía, es decir, a la primera venida de Cristo, sino a la parausía, que es la palabra que aparece en el texto griego para la palabra venida. Es otra palabra diferente. ¿Para qué? Para que sepamos diferenciar. En español es la misma. La primera venida de Cristo, la palabra es venida. La segunda venida, la misma palabra. Pero en griego son dos palabras diferentes para que sepamos a qué venida se está refiriendo el autor o el pasaje bíblico. En ese pasaje bíblico, Pablo está hablando de la parausía, que es la segunda, nunca la primera. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y Él te da unos datos. Y Él te dice, con respecto a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, sigue, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Claro, siempre y cuando tengas una forma de pensar. Porque si les dice, no se dejen mover de vuestro modo de pensar, luego ya los tesalonicenses habían recibido una información de Pablo, su padre espiritual, el que había sido el pastor de la iglesia, para que Pablo les diga, no os conturbéis, no se pongan nerviosos, aunque reciban cartas aparentemente mías, porque ustedes saben que el día del Señor está cerca. Ahora, esa expresión, esa frase que aparece tanto en la Biblia, el día del Señor, a veces es sinónimo de su segunda venida, a veces es sinónimo de la ira que Él va a derramar durante el periodo de 7 años de la gran tribulación. Es decir, uno tiene que saber exactamente a lo que se está refiriendo, porque a veces cuando incluso habla del día del Señor, también se refiere al día sábado. Pero no siempre la expresión el día del Señor se refiere al Shabbat, sino que a veces se refiere a su segunda venida. Y otras veces se refiere al día en el que Él va a derramar su ira en estas naciones que hoy en día conocemos. Por lo tanto, uno tiene que leer el contexto para saber a qué se está refiriendo el autor cuando menciona la frase el día del Señor, que me llama la atención que en algunos versículos del Nuevo Testamento a veces día del Señor aparece en mayúscula, y aquí ahora, por ejemplo, si lo veis, aparece en minúscula. Pero fíjense el orden que Pablo enseña ahora aquí, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, y aquí tenemos que pararnos, ¿quién no vendrá? ¿Qué es lo que no pasará? ¿De qué estamos hablando en el versículo 1? ¿De qué estamos hablando en el versículo 2? De la venida. ¿De quién? Del Señor. ¿Vale? Pues hay que seguir como los eslabones de una cadena. El versículo 1 nos da una información que tengo que retener para enterarme de lo que dice el versículo 2, y con el 1 y con el 2 me sirven para entender el 3, y así sucesivamente. Con respecto a la venida del Señor,
no vendrá sin que antes venga la apostasía. Vamos a poner la definición, una de las definiciones que nos da el diccionario sobre lo que es la palabra apostasía. ¿Lo podéis ver ahí? ¿Los que están lejos lo veis? ¿Sí? Renuncia que hace una persona de sus creencias religiosas o políticas y abandono de su religión o del partido político al que pertenecía. Es decir, que si alguien era de un partido político y mañana se cambia y se va a otro partido, ha apostatado. Es un apóstata. Ay, pero eso es una palabra que aparece en la Biblia. Sí, pero es una palabra de múltiples aplicaciones. Es una palabra que se puede aplicar a una persona que deja un partido y se va a otro, pero también de una persona que tenía una serie de creencias y ya las abandona porque reconoce que son falsas y entiende que hay otras verdaderas, o a lo mejor eran verdaderas y las abandona por cualquier otro motivo. En cierto sentido, todos los que fuisteis católicos practicantes, para la Iglesia Católica, nosotros somos apóstatas. Herejes nos llamaban en otro tiempo de la historia, ¿os acordáis? ¿Por qué? Porque apostatamos, porque abandonamos a la Iglesia Católica y Apostólica, pero no porque dejamos la verdad para agarrar una mentira, sino porque Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, nos convenció, su Espíritu Santo nos abrió los ojos y nos dimos cuenta de que el camino en el que estábamos no era el correcto, sino que el camino no es una religión ni una iglesia en particular, sino que el camino se llama Jesucristo. Pero dice la Biblia que en los últimos tiempos algunos van a apostatar de la verdad. Quiero llevarles, por favor, conmigo a una de las cartas que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo. Saben que hace poquito yo estaba reflexionando sobre las cartas que Pablo le escribió a Timoteo, y en una de ellas, en una de las cartas que el apóstol Pablo le escribe al joven pastor Timoteo, en el capítulo 4, primera de Timoteo capítulo 4, luego volvemos a esta cita que estábamos leyendo ahora, leemos lo siguiente, primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu, amigo, esto lo dice el Espíritu Santo, lo dice el Señor, dice claramente que en los postreros tiempos, ¿esos tiempos cuáles son? ¿Habrán llegado ya? Porque si los postreros tiempos, los últimos días, si interpretamos literalmente la palabra, los últimos días, pues se referirán a nosotros hoy en día, ¿sí o no? Porque no eran los tiempos de Pablo, porque ya esos tiempos pasaron. No fue en la época de la Edad Media o, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial. Ahora estamos en los últimos días. No sabemos cuántos siglos o milenios faltan todavía, que yo creo que ninguno. Pero estamos en los postreros días, estamos en los tiempos finales, y dice el Espíritu claramente que en los postreros tiempos algunos, gloria a Dios que no dice todos, algunos apostatarán de la fe. Ya hemos leído la definición de la palabra apostasía. Uno que abandona sus principios morales, espirituales, religiosos, políticos, de la índole que sea. Algunos apostatarán ¿de qué? De la fe. Y cuando se refiere a la fe, ¿a qué se está refiriendo la Biblia? A la fe auténtica, a la fe en el Señor, a la fe genuina, no una fe falsa, no una fe equivocada, sino a la verdadera fe. Algunos apostatarán, abandonarán la fe verdadera, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Saben la cantidad de gente que nos escribe todavía a estas alturas diciéndonos los sueños, las pesadillas, los demonios que les hablan, que les asustan, que les cuentan cosas raras y extrañas durante la noche sobre todo? Es una de las señales de los últimos tiempos, la actividad demoníaca, cómo los demonios van a estar tratando de hacer todo lo posible por volver a arrastrar al error a mucha gente que en un principio se había interesado o que había comenzado a conocer y a caminar en los caminos del Señor.
Lo dice claramente el Espíritu Santo, que algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Perdonen, ¿quiénes son los que han prohibido casarse? Porque los musulmanes nunca le han prohibido el matrimonio a nadie, ¿eh? Ni los budistas tampoco. Ni en el mundo protestante se le ha prohibido a nadie casarse. ¿A quién se les prohíbe casarse si quieren servir a Dios? Bueno, ustedes respondan. Pues esto se escribió hace 2000 años. Y Pablo dijo que en los postreros días una de las doctrinas de demonios sería atentar contra lo más sagrado que hay, que es la familia. Prohibiendo casarse y absteniéndose de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes, los que han conocido la verdad. Es que no solamente han prohibido casarse en algunos lugares que ustedes saben a lo que me estoy refiriendo, sino que además, por lo menos en mi época, en determinadas épocas del año se decía, eso no se puede comer, porque es pecado. ¿Saben de lo que estoy hablando? Pero cuidado, había una cosa que se llamaba la bula, que si ibas por atrás y pagabas, te daban un papel y decía, como ha pagado la bula, usted sí puede comer carne. ¿Casualidad? No, está escrito en la Biblia. Que llegaría un momento en el que prohibirían casarse, un atentado contra la familia directamente, y mandarían a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Gloria a Dios que a nosotros el Espíritu Santo nos dio la luz y nos quitó la venda de los ojos para darnos cuenta de que en cualquier época del año, me da igual si es enero, febrero, abril o lo que sea, podamos comer de todo porque Dios ha creado todo para que nosotros con acción de gracias comamos y demos gloria y honra y gracias al Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta las cosas que uno creía por no leer la Biblia? Pues eso lleva escrito 2000 años. Esto no se escribió la semana pasada, ni lo hemos escrito nosotros. Eso lo escribió nada más y nada menos que el apóstol Pablo. Luego volvemos a la señal que nos dice Pablo, que algunos apostatarían de la fe. Antes de la venida del Señor, dice, tiene que venir primeramente la apostasía. Es decir, vamos a ver gente que conoció, que anduvo, que experimentó del don celestial, como dice la palabra, y van a apartarse, y van a apostatar, y van a renegar. Y algunos dicen, no, pero volverán. Bueno, quiera Dios que vuelvan, ¿no? Pero ahí no me da la garantía de que los apóstatas volverán. Ahí lo que la Biblia me da la información de que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, pero en ningún momento me dice, pero no pasa nada porque al final se van a dar cuenta, se van a arrepentir y van a volver. Eso no lo dice. Yo tengo que leer y decir lo que dice, no lo que no dice. No solamente vendrá la apostasía antes de la venida del Señor, sino que se va a manifestar, y ahora dice ahí, ¿quién? El hombre de pecado, el hijo de perdición. Dos frases que nos dan una información extraordinaria. El hombre de pecado, el hijo de perdición. No nos da el nombre y el apellido, pero sí nos da una información acerca de su esencia, de su naturaleza, que es la maldad, el pecado y todo lo que es objeto de culto, todo lo que se llama Dios, hasta el punto que se sienta en el templo ¿de quién? De Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y el templo de Dios, espera, no corras. El templo de Dios, ¿dónde está ahora mismo?
Hay que saber interpretar la Escritura. Para eso escribí un libro de hermenéutica que lo pueden adquirir cuando quieran. Porque algunos dicen, bueno, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Eso quiere decir que el anticristo, este hijo de pecado, este hombre de pecado, hijo de perdición, ¿se va a sentar sobre nosotros? ¿Se va a sentar sobre la iglesia? Claro que no. Luego, no siempre una frase significa lo mismo en todo contexto, en todo libro de la Biblia. Por eso hay que saber que en este versículo el templo de Dios se refiere a los creyentes donde mora el Espíritu Santo de Dios, y en otros pasajes, como por ejemplo este, se refiere a algo completamente diferente. Se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y en esos tiempos, cuando se escribió la Biblia, porque yo no tengo que interpretar la Biblia con la óptica del siglo XXI, sino me tengo que poner en los tiempos de Pablo, tengo que entender el pensamiento paulino y tengo que saber a qué se refiere él en el momento en el que está escribiendo la carta a los tesalonicenses en el siglo I. Y en aquellos tiempos, el único lugar del mundo a lo que se llamaba templo de Dios o casa de Dios, ¿cuál era? El templo de Jerusalén. El único lugar del mundo que se llamó templo de Dios o casa de Dios fue en el templo de Jerusalén. Había una montaña que la fueron aplanando hasta dejarla casi así, plana completamente, y allí construyeron el primer templo de Dios, y lo construyó Salomón. Y tiempo más tarde ese templo fue completamente destruido. Y tiempo más tarde se volvió a reconstruir un segundo templo. Y también fue destruido. Y como dije en una ocasión, el mismo día, no el mismo año evidentemente, el mismo día que se destruyó el primer templo de Jerusalén, fue exactamente el mismo día en el que se destruyó el segundo templo de Jerusalén, en el mes de Tisha B'Av, el día 9 del mes Ab, que es cuando han ocurrido las peores tragedias para el pueblo de Israel. Siempre, todo lo peor, siempre ha ocurrido en Tisha B'Av, en esa época del año. A veces suele ocurrir entre los meses de agosto, julio, aproximadamente, ¿verdad? Y el Señor dice a través de Pablo que este personaje se va a manifestar y una de las cosas que va a hacer es sentarse en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios y hacerle la guerra a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Luego se va a meter con todas las religiones habidas y por haber. Cristianos, musulmanes, judaísmo, budismo, hinduismo o lo que sea, porque no soporta que se le dé culto a otras cosas salvo a él, porque él lo que quiere es que se le adore. Luego el anticristo, y este término, el anticristo, solamente lo utiliza Juan en sus cartas. Pablo nunca lo llama el anticristo. Pablo, como hemos visto, lo llama el hombre de pecado, el hijo de perdición. Después vamos a ver otro título. El único que lo llama el anti-Mesías, el anticristo, es el apóstol Juan. Y una de las características, una de las cosas que van a suceder con este personaje, con una influencia política mundial, con una influencia en lo religioso mundial y con una influencia en lo económico mundial, son los tres pilares en los que él se va a apoyar: la política, la economía y lo religioso. Esos son los tres pilares sobre los que este personaje construye su gobierno, el famoso nuevo orden mundial, que no es ciencia ficción, que ya lo prediqué hace 5 años en un mensaje que lo titulé El nuevo orden mundial, que ha recibido millones de visitas para sorpresa de todos nosotros. Y ese nuevo orden mundial, la Biblia lo profetiza. Pero no solamente habla del anticristo, sino de las naciones
tanto europeas como asiáticas y africanas, que van a apoyar a este líder mundial. Lo que se pretende es tener un control de la población mundial. ¿Y cómo se puede controlar hoy por hoy, si se levantara este personaje hoy, cómo puede controlar a 7.000 millones de personas? Porque la Biblia dice que una vez había un pastor que empezó a contar las ovejas y no se dio cuenta de que les faltaba una hasta que llegó la noche, que era cuando se guardaban las ovejas en el redil y cuando se les contaba. Y era un grupo de 100 y no se dio cuenta hasta que llegó la noche. Imagínate, con 7.000 millones de seres humanos, ¿cómo se puede controlar a la gente de Europa, de África, de Oceanía? Pues haciendo algo muy fácil, que la Biblia también lo dice. Hace 2000 años lo dijo, marcando a la gente como si fueran animales. Marcándolos de tal manera, con la tecnología que existe hoy por hoy, de tal manera que en cualquier momento puede estar localizado la familia, el político, el deportista, el artista, el hombre, la mujer, la familia, que quieran saber dónde está, qué está mirando, qué está haciendo, a dónde va y de dónde ha venido. Y eso lo profetiza la Biblia hace 2000 años. Y sigue siendo todavía tema para algunas películas de Hollywood. Cuando hace 2000 años, en la isla de Patmos, Juan, el anciano, recibió la revelación de que este personaje, llamado, como también lo vamos a ver ahora, el inicuo, el hijo de pecado, o el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, se le va a ocurrir la genial idea de poner en marcha en todas las naciones de la tierra un sistema de control que controle la economía, que controle las entradas, las salidas, todo del ser humano, de tal manera que en cualquier momento se sepa dónde está fulano, dónde está mengano, con un microchip que se puede poner hoy en día sin ningún problema. Entonces, cuando hoy en día estamos viendo en televisión o estamos escuchando cosas de las que hemos leído en la Biblia, dice la Biblia que no tenemos que sorprendernos, porque todo lo que va a ocurrir en los últimos tiempos, o mucho de lo que va a ocurrir en los últimos tiempos, nosotros ya sabemos lo que va a ocurrir, porque somos lectores y estudiantes de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Solamente hay que leerlo. Se opone contra todo lo que se levanta, todo lo que se llama Dios, se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Esto lo hace a los 3 años y medio, un dato que les quiero dar, esto lo hace a los 3 años y medio de empezar su mandato. Sus mandatos duran 7 años, solamente, ¿eh? No vayan a pensar que el anticristo va a estar 50 años haciendo lo que le da la gana en el mundo. Solamente son 7 años. 3 años y medio en una parte, 3 años y medio después, total 7 años. Y esa expresión, ese dato de 7 años, a veces aparece en el libro de Daniel como tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Es lo mismo. O también te dice 42 meses o 1260 días. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Diferente forma de decir la misma cosa. A los 3 años y medio de su mandato, de haberse manifestado, de haberse revelado al mundo, es cuando entra en el templo de Dios, se sienta en el templo de Dios, lo profana y exige que se le rinda adoración. Claro, algunos se preguntarán o estarán pensando en este momento, pero ese templo de Dios, como se le llamaba en aquel tiempo, no existe. Es verdad, no existe, no está el templo. Puedes subir cuando quieras a las... cuando nos dejen volar, ¿no? Puedes subir a la explanada de las mezquitas y cuando recorres la explanada de las mezquitas, que es enorme, te vas a encontrar nada más salir de una escalera que hay de madera, el único lugar de acceso para los no musulmanes, te vas a encontrar que a la salida, a la derecha, hay un edificio muy grande con una cúpula que se llama la mezquita de Al-Aqsa, donde están los famosos mártires de Al-Aqsa, los que se preparan para ser hombre bomba.
Y a la izquierda está el Domo de la Roca, la mezquita de Omar. Y tú dices, ¿y el templo dónde está? No está por ninguna parte. Luego, lo que está bien claro es que el templo de Jerusalén, el sueño dorado de la nación de Israel por 2000 años, se va a volver a reconstruir. No les quepa a ustedes la menor duda. Y en ese templo, cuando sea restaurado, el anticristo se sienta y exige a todas las personas que le rindan homenaje, que lo adoren, que lo veneren, etcétera, etcétera. Parece ciencia ficción todo esto, ¿verdad? Uno dice, pero ¿cómo va a ser posible? Le pregunté una vez a un rabino judío en Jerusalén, ¿cómo se va a poder construir un templo enorme, inmenso, si primeramente se tienen que ir de ahí arriba los musulmanes y en el mismo lugar donde están las mezquitas se tiene que volver a reconstruir un templo? Es prácticamente, humanamente hablando, imposible. ¿Saben lo que me dijo? ¿Quieren saberlo? Vengan el jueves que viene y se lo digo. Me dijo, hace 70 años este país no existía. No existía Israel como pueblo. En un día, como decía la Biblia, este país se levantó y aquí estamos. Hemos venido de más de 300 naciones del mundo. Algo impensable, que en un día existiera un país. Miren, por ejemplo, los kurdos. Los kurdos llevan siglos peleando y pidiéndole al mundo un trozo de tierra y no lo tienen. Israel, que no tenía tierra, después de todo lo que ha pasado a lo largo de la historia, en un día se levanta y ahí está un pueblo con su nación, con su nombre, con su himno, con su bandera, con su religión y con sus costumbres. Dice, si eso pasó milagrosamente hace tan solo 70 años, ahora que ya estamos en casa, ahora que ya estamos aquí, lo de levantar un templo, eso para Dios no es ningún problema. Y le dije, pues tienes razón. Así como el Señor levantó un país, así el Señor puede levantar ese templo en cualquier momento. Por lo tanto, no tengamos ningún problema, que para Dios la palabra problema no existe. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo todavía estaba con vosotros os decía esto? ¿Saben cuánto tiempo? Una vez lo dije, no sé quién se acordará. ¿Saben cuánto tiempo Pablo estuvo en esta iglesia ministrando? 3 semanas. 2 años estuvo en Éfeso. 1 año y medio aproximadamente en Corinto. En Tesalónica estuvo 3 semanas, 21 días. Y dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba con vosotros, recién convertidos, yo os hablaba de estas cosas? Madre mía, pero si hay creyentes que cuando escuchan mensajes o estudios como el que estoy dando esta tarde, te dicen, hermano, yo llevo 30 años convertido y yo en mi vida he escuchado lo que estoy escuchando ahora. Y esta gente llevaba 3 semanas convertido y Pablo ya les hablaba del anticristo, Qué nivelazo, ¿eh? Qué nivel tenía aquella gente, increíble, ¿no? Versículo 6. Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Es decir, hay algo en el mundo espiritual que está impidiendo que este hombre de carne y hueso, con padre y con madre, con pasaporte, que no es un demonio que sale del infierno, no es una mezcla de un demonio con una mujer y nace un no sé qué, sino este hombre literal de carne y hueso, no se puede todavía manifestar porque hay algo que lo frena, algo que lo detiene. Dice, a fin de que a su debido tiempo, ¿y quién es el que establece el tiempo? ¿Quién es el que dice todavía no? Espera, mañana. ¿Quién es el que establece los tiempos? ¿Quién es el que acota? ¿Quién es el que dice hasta aquí llegaste o hasta aquí puedes llegar? ¿Quién es el que ordena los tiempos? Nuestro Dios.
Nuestro Dios. Si fuera por Él, si fuera por Satanás, ya lo habría presentado en la escena mundial. Sin embargo, dice que a su debido tiempo se va a manifestar, ¿sí? Se va a dar a conocer. Como dice la Biblia de la venida de Cristo, dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Cuando se dieron todos los datos y todas las características y las condiciones imprescindibles para la venida del Mesías, en ese momento nació el Señor. Mira, sus padres no vivían allí donde tenía que nacer, vivían en otro sitio. Pero Augusto César, un pagano, que no era un cristiano ni era judío, un pagano da un edicto, promulga un edicto que todo el mundo tiene que ir al lugar donde había nacido para ser empadronado. Qué casualidad, ¿no? Justo en ese tiempo. Podía haber hecho ese edicto un año después, un año antes, justo en el momento en el que estaba a punto de parir María y tiene que viajar con esa barrigota, ¿verdad?, por todo el país, hasta que llega a un pueblecito que se llama la Casa del Pan, Betlehem, Belén de Judea. Y justo estando en Belén de Judea, le entran los dolores de parto y nace el Mesías. Podía haber nacido por el camino, podía haber nacido en otro lugar, pero no podía nacer en otro lugar, porque el profeta Miqueas había profetizado 800 y pico de años antes del nacimiento de Cristo, que cuando naciera el Mesías no podía nacer en cualquier lugar de Israel, sino que tenía que nacer en Belén de Judea. Pero si viven en el norte, ¿para qué se va a pegar un viaje una mujer a punto de dar a luz de la punta de un país a Belén de Judea? ¿Para qué? No lo va a hacer nunca en la vida, pero si te obligan a hacerlo, si la autoridad competente te obliga a ir a ese lugar, tienes que ir sí o sí, te guste o no. Y esa circunstancia, ese líder político, Dios lo utilizó para mover a ese matrimonio para que María fuera a dar a luz. ¿A dónde? A Belén de Judea. ¿Qué te parece? Al poco tiempo el rey Herodes, aquel rey que no era más que un títere en las manos del imperio romano, promulga un edicto que hay que matar a todos los niños menores de 2 años. ¿Quién se puede escapar de esto? Bueno, ya se había escapado uno. Cuando cogían a los niños y hacían así, decían, niña, este no. ¿Han visto esas granjas de pollos? Que pasan así miles de pollos y los van separando por sexo, ¿no? Pues hacían así, decían, no, niña, no pasa nada. Otra niña, no pasa nada. Niño, al río. Otro niño, al río. Una madre oculta a su niño, un bebé, por 3 meses. Tiene que ser muy complicado ocultar a un niño pequeñito 3 meses. ¿Moisés no lloraba? Me imagino que lloraría. Me imagino que se nota mucho que hay un bebé en casa. Pues lo protegió jugándose la vida 3 meses. Pero al final ya era prácticamente imposible ocultarlo, y le dice a su hija, Miriam, coge a tu hermanito y ponlo en una canasta en el río Nilo y ponlo allí y lo encomendamos al Señor y que el Señor lo cuide. ¿Te das cuenta la garantía de poner a los hijos en las manos del Señor? ¿Cómo el Señor los cuida? Pues la hermana estaba mirando, y ahí se iba la canastita del niño, ahí se iba. Era como una especie de arca de Noé en pequeñito, y ahí se iba. Y mira tú por dónde justamente ese día, y a esa hora, y en ese lugar, se va a bañar al río, nada más y nada menos que la mujer más poderosa, o una de las mujeres más poderosas de Egipto. La hija del faraón. Y cuando ve la cestita con el niño, como dicen que Moisés era un niño hermosísimo, como yo cuando era pequeñito, yo era una belleza de criatura, créame, soso, antipático, como no te puedes imaginar, pero guapísimo. Ya verás, algún día te voy a enseñar fotos, ya lo verás. De verdad, no se lo creen, ¿no? ¿Vale? Tú te lo pierdes. Coge al niño y cuando hace así, dice, este no es un egipcio.
este es un hebreo, porque está circuncidado. Y se enamoró del niño. Podía haber dicho, uno lo ahogaba, pero algo pasó, Dios puso en gracia al bebé y la hija de Faraón lo adoptó como si fuera su propio hijo, pero no tenía leche para amamantar al chiquillo, al niño. Y entonces, buscando, sale Miriam detrás de los arbustos y dice, yo conozco a alguien que te lo puede criar. Ya lo creo que la conocía, ¿no? Y le dice, vale, llévatelo, que me lo críe y cuando ya esté grandito me lo traes al palacio. ¿Y se lo llevó a quién? A su propia madre. Y esos poquitos años que lo tuvo, que no sé exactamente cuántos fueron porque la Biblia no lo dice, pudieron ser 4, 5, 8, 10, 12, no lo sabemos. Pero escuchen lo que les voy a decir, porque es impresionante, ¿eh? Y esto viene bien para todos los padres que tienen niños ahora en edad escolar. Se llevan al bebé a la casa de su madre, la madre lo cría y en esos poquitos años le mete la palabra de Dios en el cuerpo y le enseña y le inculca que él no es un egipcio, sino que él es un hebreo y que su pueblo está en el cautiverio, en la esclavitud, y lo educa, lo instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y la madre se tomó en serio no solamente el amamantar a su hijo, el alimento físico, sino la instrucción espiritual. Y lo entrenó de tal manera que cuando ese niño, porque no era un hombre grande, era un niño, un adolescente, se lo llevaron a la hija del faraón y le dijeron, ahí está ya criado el chico. Ese niño, ese adolescente, ese joven, cuando cumplió 40 años, salió una tarde a dar una vuelta por Egipto y se da cuenta que un egipcio está hiriendo y está maltratando a un hebreo y él se le hierve la sangre porque él sabe que él también es un hebreo, aunque viva como un príncipe en Egipto. Y entonces se levanta con tal violencia contra el egipcio que lo mató. Y ahí empieza toda la historia de Moisés. Es decir, el faraón que da un edicto para matar a todos los niños, el Señor le mete al niño más importante de Egipto en su propia casa para que tú lo entrenes y lo eduques durante un montón de años. Y ese niño que tenía que haber muerto ahogado en el río Nilo, resulta que al final se convierte en el libertador de todo el pueblo de los esclavos de Israel que estaban allí y los saca de allí para llevarlos a la tierra prometida. No es para reírse, hermanos. ¿No dice la Biblia que Dios se reirá de ellos? ¿Lo habéis leído en el libro de los Salmos? Cuando maquinan cosas malas, ¿verdad? Rompamos sus coyuntas, los pueblos piensan cosas vanas. Dice, Dios se reirá de ellos, porque el que tiene el control es el Señor. Y así pasó con Cristo. Un edicto, hay que matar a todos los niños. Se le escapó. Así como se le escapó Moisés, ahora se le escapa el Señor Jesucristo. ¿Y se va a dónde? A Egipto. A Egipto, ¿sí? Y por eso dice una profecía, de Egipto llamé a mi hijo. Pero la palabra hijo se emplea para el pueblo de Israel porque Dios dice, Israel es mi hijo, pero también como una profecía de doble cumplimiento. De Egipto el padre llamó a su hijo y lo volvió a llevar a la tierra de Israel y ahí comienza su ministerio. ¿No es una maravilla la historia de Dios? Es impresionante, es tremendo. Pues este personaje aún no se ha manifestado. Mi opinión personal, esto ya no es Biblia 100%, es mi opinión personal. Para mí este personaje político ya está vivo y le queda muy poco tiempo para darse a conocer al mundo. Ya se está hablando de hacer una constitución mundial. Hace años, el jefe de los masones de Europa, que ya murió, fue el que redactó la Constitución para todo un continente.
y tenemos una constitución europea. Pues está hablando de hacer una constitución para todas las naciones del mundo. Y claro, si se hace una constitución para todas las naciones de la tierra, para muchas que lo van a acatar, tendrá que haber un líder, tendrá que haber un presidente, tendrá que haber alguien que dirija todo aquello. Y a ese alguien la Biblia le dedica muchísima información para que nosotros sepamos cómo identificarlo, qué características tiene y sepamos lo que va a ser y lo que no va a ser. Es un estudio para mí muy amplio, es un estudio extraordinario, pero quiero solamente leer unos pocos versículos a partir del versículo 7 y dar explicación de algunas palabras. Dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Si ya la iniquidad ya está desde el siglo I funcionando y va más, hasta el día de hoy. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Sigue. Entonces, cuando eso que lo detiene sea quitado de en medio, se manifestará aquel inicuo. La palabra inicuo significa malvado, injusto. Es decir, así como Cristo fue la personificación del amor y de la verdad y de la misericordia, el anticristo es la personificación de la maldad. Toda la maldad de todos los líderes políticos a lo largo de la historia es como si se la hubieran acumulado a él. El ser más perverso, el ser más malo, más pecador de toda la historia será este personaje, el inicuo, el injusto, el malvado, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Cuyo inicuo, cuyo advenimiento, la palabra advenimiento significa aparición, llegada, manifestación, es por obra de Satanás. Es decir, Satanás está detrás de este personaje. Bueno, pero tendrá que pertenecer a un partido político, sí, seguro. Y tendrá que tener unas siglas. Y tendrá que pertenecer a una filosofía política, de izquierda, de derecha, o sabe Dios de qué. Sí, pero detrás de esas siglas, detrás de ese partido, este personaje tiene el aval y tiene el respaldo, nada más y nada menos, que de Satanás. Con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Luego, tenemos que tener un discernimiento espiritual tremendo, porque este personaje, con un carisma alucinante, des en cuenta que es la última oportunidad que le queda al diablo. La última, ya no tiene más. Lo intentó con este, con el otro. Esta es la última oportunidad que le queda al diablo para decir, venga, ahora o nunca. Por eso lo apoya, lo respalda, lo avala y le permite hacer señales, prodigios, milagros, que es lo que a muchos les gusta, pero ojo, no son milagros que hace Dios, son milagros que los hace por la unción satánica, diabólica, que le respalda. No queda nada, Increíble. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Es decir, ¿quieres creer en la mentira? Esto es lo que hace Dios. Te lo voy a explicar así de fácil. ¿Quieres la mentira? ¿Rechazas la verdad? ¿Te recreas en tu soberbia y en tu orgullo y en tu maldad y en tu pecado? Pues toma, ahí lo tienes. Ahí lo tienes. ¿Quieres ser engañado? ¿Quieres seguir amando y agarrándote a la mentira? Pues toma el más mentiroso de la historia para ti solo. Por eso dice que para los que se pierden, para ellos será como un premio. Para ellos será como un regalo. ¿Por qué? Porque por fin tenemos al que queríamos. Nos hace milagros cuando estamos enfermos. Hace prodigios y maravillas como ningún político en la historia de la humanidad lo ha hecho. Es carismático. Tiene de todo habido y por haber. Y la gente le va a seguir y le va a terminar adorando. Y todo eso está profetizado en la palabra de Dios. Y nosotros vamos a comenzar a ver cada vez más cambios, más cambios. Mira, del 14 de marzo a hoy el mundo es otro.
Cuando nosotros empezamos el 2020, nos encontramos con un mundo los primeros meses completamente diferente al mundo que estamos viviendo en este momento. Totalmente diferente. ¿Quién nos iba a decir a nosotros cuando tuvimos el año pasado el programa aquí de especial, el domingo aquel por la tarde, ¿se acuerdan? Que creo que fue de la época de los años 20 o 30 o 40, ¿se acuerdan aquel? Con el trencito que hicimos aquí arriba, ¿se acuerdan aquellas imágenes? Pues este año no vamos a poder celebrar nada en la iglesia, evidentemente. ¿Quién nos iba a decir a nosotros cuando nos hacíamos las fotos con las maletas, aquellas viejas que alguien trajo, y Daira y Alexi que las habían traído, ¿verdad? ¿Quién nos iba a decir a nosotros que unos pocos meses después íbamos a tener que cerrar la iglesia? Y durante semanas y semanas no íbamos a poder venir al culto, cuando para nosotros el venir a la iglesia es lo más normal del mundo, ¿sí o no? Pero si hay gente que viene del sur, hay gente que viene de lugares distantes, ¿por qué? Porque para nosotros la iglesia no es el ir y cumplir con un ritual, sino es donde están nuestros amigos, donde nuestros hijos conocen a otros niños, donde pasamos horas de nuestro tiempo. ¿Quién nos iba a decir a nosotros el año pasado o a principios de año que íbamos a tener que venir al culto y hacer una lista para ver si me dejan o no me dejan ir al culto? Y con mascarillas que parecemos medio fantasma. ¿Quién nos iba a decir a nosotros todo esto? Pues es la realidad. Es decir, que de marzo a ahora el mundo es otro. Pero ¿saben qué? ¿Y es que no van a venir más cambios? ¿Es que ya ahora en diciembre ya todo se arregla? Ayer decía un experto, claro, yo no sé si son los expertos que dice que el gobierno tiene, o no sé qué experto es, pero dijo que esto no va a volver a lo que era antes hasta finales de 2022. ¿Qué les parece? Yo no sé si va a volver a la normalidad o no, pero yo lo único que sé es que según nuestra Biblia, las cosas se van a ir dando cada vez más rápidas, porque lo que ha ocurrido en estos pocos meses no había ocurrido nunca en toda la historia de la humanidad. Es decir, antes se tardaba 1000 años en conseguir algo, y hoy por hoy, en una semana, en un día, cambia el mundo radicalmente. Luego la iglesia del siglo XXI, la iglesia de hoy, es una iglesia completamente diferente a la iglesia de hace 5, 6, 7 o 10 años atrás. Los cultos, el ambiente, los cultos de jóvenes, los campamentos, todo ha cambiado radicalmente. Y en el mundo espiritual, porque lo natural, que he dicho yo siempre, lo natural es un reflejo de lo espiritual. Así como todo está cambiando por fuera, ¿verdad? En el mundo espiritual están cambiando tantas cosas, los ángeles, los principados, las potestades, los demonios se están posicionando en los países, en los territorios que saben dónde va a haber movida, y está habiendo una revolución en el mundo espiritual. Por eso les quiero compartir, hermanos, que ahora este mes vamos a editar otro libro más de demonología para conocer el mundo espiritual, para que nosotros no seamos ignorantes en cuanto a los cambios en el mundo espiritual que se están dando. Porque os puedo asegurar de que los demonios están como revolucionados, pero también la parte de Dios también está tomando posesión. Porque en los últimos tiempos vamos a ver mucha maldad, pero paralelamente con esa maldad también vamos a ver como el remanente, no todo a nivel general, sino el remanente fiel de hermanos, de creyentes que aman al Señor, se van a despertar y van a volverse ¿a qué? A la palabra. Volver a la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios encontramos toda esta y más información que ustedes saben que nos viene muy bien para estos tiempos. Por eso yo creo que es bueno también enseñar en las escuelas dominicales a los niños cosas sobre los acontecimientos finales, para que sepan que todo lo que está ocurriendo no es producto de la casualidad, sino que la fe de papá y mamá y lo que se enseña en la iglesia es la verdad, y lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Sino que este enemigo atacará a Israel desde el norte, seguramente cruzará los famosos altos del Golán,
y llevará a cabo una batalla tremenda. Ahora, lo que no se ponen de acuerdo los comentaristas es cuándo se va a llevar a cabo esa batalla en el valle de Megido, la famosa batalla de Armagedón, ¿sí? Algunos dicen que esa batalla se va a llevar a cabo antes de la venida del Señor Jesucristo. Pero también el libro del Apocalipsis, y después lo vamos a ver, nos dice que después del milenio, Gog se va a volver a levantar y va a intentar otra vez hacer la guerra contra el pueblo de Dios. Entonces, algunos dicen que es una guerra que se va a llevar a cabo antes y después. Otros dicen que solamente antes, otros dicen que solamente después. En fin, hay diferentes opiniones. Pero vamos a seguir leyendo. Este personaje, que la Biblia en esta ocasión lo llama Gog, que es el príncipe de estas tierras que ocuparon los nietos de Noé llamados Mesec y Tubal, dice el Señor: yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos, jinetes y todo, de todo en todo, equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Y ahora menciona a tres naciones: Persia, Cus y Fut, con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Es decir, Gog, digamos que es el líder, el representante, el que aglutina a un montón de naciones que lo van a apoyar con el objetivo de subir y atacar al pueblo de Israel. Ahora, estas naciones que se mencionan en el versículo 5, Persia, Cus y Fut, ustedes tienen que saber de quiénes se trata, para que sepan qué naciones en los últimos tiempos se van a juntar a estos ejércitos, ¿verdad?, internacionales, con el objetivo de atacar al pueblo de Israel. En cierto sentido es como una especie de confederación, es un montón de naciones que se juntan. No es la primera vez que muchas naciones se juntan para atacar a un enemigo en común. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial se juntaron muchas naciones para atacar a los nazis, que en aquel momento eran los que estaban, digamos, controlando Europa. Durante la famosa Guerra de los 6 días y otras guerras que se han llevado a cabo en este último periodo en Israel, ha habido muchas naciones árabes que se unieron para pelear contra Israel. No es nada nuevo, ¿verdad? Son naciones que entre ellos se pelean, entre ellos tienen también sus discrepancias, pero como tienen un enemigo en común, que en este caso es Israel, y todos quieren tomar parte de la ciudad de Jerusalén, se unen para pelear como si fueran un solo ejército. Pero realmente no es un solo ejército, sino son muchos ejércitos, muchos soldados que se juntan con un objetivo en común. El versículo 5 habla de Persia. Persia es el país de Irán. Ustedes saben que hasta el otro día a Irán se le conocía como Persia. Así que los iraníes no son árabes, son de origen persa. Así que Irán, qué curioso, ¿no? Se está hablando últimamente mucho acerca de este país. Irán también apoyará a Gog con el objetivo de atacar y destruir al pueblo de Israel. Así que ya tenemos identificado quiénes son los persas. Cus es un país de África, Etiopía. Ustedes saben que Moisés fue criticado por su propia hermana Miriam porque se casó con una mujer cusita. Los cusitas eran o son de Etiopía. Así que Cus en aquel tiempo era Etiopía, actualmente tiene otro nombre, y Fut es el país de Libia, un país que está en el norte de África.
Como pueden comprobar, estamos hablando de naciones del norte de Israel, estamos hablando de naciones africanas, estamos hablando de la nación de Libia, y en los últimos tiempos vamos a ver cómo diferentes naciones, y ya lo estamos comenzando a ver, cada nación ya se está posicionando. Unos apoyan a un bando, otros apoyan a otro bando, y estamos viendo cómo se está reorganizando el mundo. Unos a favor de estos por los motivos que sea, otros a favor de estos por sus propios intereses, pero vamos a ver en los últimos tiempos cómo van a ocurrir cosas muy rápidos en la economía y en otras circunstancias, que lo que van a hacer es que cada país, por pequeño o grande que sea, por influyente o poco influyente que sea, va a buscar dónde acomodarse, a quién apoyar y bajo qué paraguas me pongo. Si bajo el paraguas de Oriente, bajo el paraguas de Occidente, y estamos viendo, solamente hay que ver un poquito los medios de comunicación y conocer un poco de la Biblia para darnos cuenta cómo el mundo se está reubicando, ¿verdad? Vamos a ver cosas muy interesantes. Así que esas tres naciones ya las hemos identificado. Después, más adelante, pues a lo largo del capítulo, vemos cómo esta batalla se va a llevar a cabo en ese valle que hemos estado recientemente visitando, un valle realmente precioso, el valle de Megiddo, un valle inmenso. Se va a llevar a cabo una batalla como jamás en la historia se ha llevado ninguna batalla. El hombre parece que no aprende. Cuando terminó la Primera y la Segunda Guerra Mundial, muchas personas dijeron, bueno, después de estos conflictos ya hemos aprendido que en una guerra nadie gana, sino que todos pierden. Por lo tanto, no tiene ningún sentido que los pueblos, que las naciones se sigan enfrentando la una con la otra, pero vemos que el hombre no aprende. Vemos que de vez en cuando salta por algún sitio, salta por algún otro lugar. Esa batalla va a ser tan terrible, no vamos a leer los dos capítulos porque ya ustedes los han leído, pero el objetivo de todo esto es que Dios va a permitir, Dios va a atraer a todas estas naciones que odian al pueblo, al Estado de Israel, para que Él demuestre su poder y quede definitivamente claro de una vez por todas que Él es el Rey de Reyes y el Señor de los señores, y que a su pueblo nada ni nadie lo puede destruir. Todos los imperios, y podríamos hacer una lista enorme, todos los imperios, todos los países, todas las naciones que han intentado con todas sus fuerzas destruir al Estado de Israel, prácticamente o han desaparecido o no son prácticamente nada en el tiempo presente. Miren ustedes, por ejemplo, el imperio egipcio, no queda absolutamente nada de él. Los babilónicos, los persas, los medos, los griegos, los romanos, diferentes imperios que a lo largo de la historia se propusieron arrasar a este pueblo. Porque este pueblo no solamente es un pueblo, no solamente son personas, sino que representa una serie de valores, una serie de principios y sobre todo representa que hay un Dios detrás de esa nación, que hay una Biblia, que hay una palabra de Dios detrás de esa nación, y lo que el enemigo no quiere bajo ningún concepto es que Dios sea reconocido como el soberano de todas las naciones de la tierra. Ahora bien, cuando termine esa batalla tremenda en el valle de Megiddo, sí me gustaría leer a partir del versículo 4 del capítulo 39, donde dice: sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas, y los pueblos que fueron contigo, a aves de rapiña de toda especie, y a las fieras del campo te he dado por comida. Es muy interesante cuando estuvimos recientemente, ahora hace unas semanas en Israel, que la ruta migratoria más importante de aves en Europa pasa por el valle de Megiddo. El año pasado pasaron 2 billones con B, 2 billones de aves migratorias por el
el valle del Jordán, cruzando todo el valle de Meguido y viniendo cigüeñas, águilas y un montón de aves a Europa y al norte de África, huyendo del frío en las rutas migratorias. Hay un ave de rapiña que son los milanos, que parece como si fuera un águila, que tienen la cola como en forma de horquilla, que en España estaba prácticamente extinguido. Nosotros hemos visto a centenares y a centenares de milanos, que son como un aguilucho grande, revoloteando en el Valle del Jordán hasta hace unas semanas atrás. Es muy interesante ver cómo las aves de rapiña, que tienen su ruta migratoria por ese valle, dice que son llamadas para que coman las carnes de reyes, de príncipes, de soldados, de generales, de comandantes que van a intervenir en ese campo de batalla. Es realmente interesante. Sobre la faz del campo caerás, verso 5, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy el eterno Dios. Haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el Santo de Israel. He aquí viene y se cumplirá, dice Jehová el Señor, este es el día del cual yo he hablado. Los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos, saetas, dardos de mano y lanzas, y los quemarán en el fuego 7 años. Armamento que traerán esas naciones servirá de combustible durante 7 años después de que finalice la guerra. No traerán leña del campo ni cortarán de los árboles, sino quemarán las armas al fuego y despojarán a sus despojadores y robarán a los que les robaron, dice Jehová el Señor. En aquel tiempo yo daré a Gog lugar para sepultura allí en Israel. Es allí donde va a ser sepultado, donde va a ser enterrado este personaje, en el valle de los que pasan al oriente del mar. Y obstruirá el paso a los transeúntes, pues allí enterrarán a Gog y a toda su multitud, y lo llamarán el valle de Amón Gog, que significa la multitud de Gog. Aquí habla de multitud, no especifica el número de esa multitud, pero el Apocalipsis sí nos da ese dato. Porque nosotros no solamente tenemos el Antiguo Testamento para saber las cosas que van a ocurrir, por dónde van a atacar, cuántos van a atacar, cuánto tiempo estarán enterrando cadáveres, etcétera, etcétera, sino que además tenemos la información tremenda del Nuevo Testamento, sobre todo las cartas de Pablo a los tesalonicenses, las cartas de Pedro, parte también de la epístola cortita de Judas y sobre todo el libro del Apocalipsis, donde nos da una información de millones y millones de soldados, 200 millones de soldados, que subirán por toda esa cordillera, por esos valles, en dirección a Jerusalén. Pero allí muere este hombre, este personaje, y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. 7 meses, todos los días enterrando muertos. Hermanos, estamos hablando de multitudes, de millones de personas. ¿Cuánto se tardan en enterrar a la gente? Con una pala mecánica haces una zanja enorme y comienzas a echar cadáveres dentro. Pues 7 meses enterrando todos los días muertos. Y los enterrará todo el pueblo de la tierra. Y será para ellos célebre el día en el que yo sea glorificado, dice Jehová el Señor. Y tomarán hombres a jornal que vayan por el país con los que viajen para enterrar a los que queden sobre la faz de la tierra, a fin de limpiarla. Al cabo de 7 meses harán el reconocimiento. 7 años quemando el armamento, 7 meses enterrando cadáveres, y pasarán los que irán por el país, y el que vea los huesos de algún hombre pondrá junto a ellos una señal, hasta que los entierren los sepultureros en el valle de Amón Gog. También el nombre de la ciudad será Amona, y limpiarán la tierra. Y tú, hijo de hombre, así dice el Señor, di a las aves de toda especie,
Les recuerdo, 2 billones de especies de aves pasaron el año pasado por ese valle. Di a las aves, a toda especie y a toda fiera del campo, juntaos y venid, reuníos de todas partes, a mi víctima que sacrifico para vosotros, un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis sangre. Y más adelante leemos en el verso 21, y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho. Cuando termine esa batalla, al final de lo que llamamos o conocemos como el nombre de la gran tribulación, comenzará un período de 1000 años que se conoce como el milenio o la era milenial del Mesías. Y dice Zacarías capítulo 14, y esto es literal, no hay que buscar una aplicación simbólica porque es literal. Y las naciones que hubieren sido salvas, no es que se hayan convertido, sino que se salvaron de la muerte en esta batalla tremenda, tendrán que subir todos los años a Jerusalén a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y la fiesta de los tabernáculos se suele celebrar generalmente entre los meses de septiembre y octubre. Y quiero que leamos literalmente el pasaje de Zacarías capítulo 14 para que vean un dato muy interesante que nos da este profeta acerca de esta batalla y acerca de las naciones que escaparán del juicio en este valle de Megiddo. En Zacarías, el capítulo 14, dice así, a partir del verso 1. He aquí el día del Señor viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Está hablando de la misma batalla, está hablando del mismo tiempo, del mismo acontecimiento, pero 2 profetas diferentes. Uno, Ezequiel en Babilonia, y ahora Zacarías. Y dice, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Aquí hay una información adicional a lo que nos viene diciendo Ezequiel. La ciudad será tomada y serán saqueadas las casas, violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y ahora habla de la segunda venida del Mesías. Porque el Mesías, cuando nació cerca de este monte de los Olivos, en dirección hacia el sur, aproximadamente como a 7-8 kilómetros al sur, en una pequeña localidad, en un pequeño pueblo llamado Belén, que pertenecía a Judea, Belén de Judea. Pero cuando dice aquí que se afirmarán en aquel día sus pies sobre el monte de los Olivos, aquí podemos ver que el Antiguo Testamento nos habla de su nacimiento en Belén de Judea y de su retorno, su segunda venida, poniendo los pies sobre el monte de los Olivos. Amén, hermanos, ¿lo ven claramente? Nace en Belén, retorna en el monte de los Olivos. Para que algunos digan que la Biblia no habla de 2 venidas, sino solamente de una. No, habla de 2 venidas. Una que ya se produjo cuando nace en Belén de Judea, y otra cuando se afirman sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos que está enfrente de Jerusalén, al oriente, al este, y el monte de los Olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Es decir, si se parte el valle y parte se va hacia el este, parte hacia el oeste y luego se ensancha, se separa el norte y el sur, quiere decir que en esa parte en la que hemos estado muchísimas veces se va a hacer un valle gigantesco, un valle enorme. Ahora mismo entre el monte Moriah, donde antiguamente estaba el templo, y donde está el monte de los Olivos, hay un barranco, hay como si fuera un barranco que se llama el famoso torrente de Cedrón, pero no tiene ni punto de comparación lo ancho
que será ese valle cuando el Señor ponga sus pies sobre el monte de los olivos. La pregunta que a lo mejor algunos se hacen es: ¿qué interpretan los judíos cuando dice aquí y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos y el monte de los olivos se partirá? Bueno, ellos dicen que cuando venga el Mesías, que no creen que vengan del cielo, pues ellos dicen y opinan que cuando venga el Mesías, la expresión "y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos" significa, es una expresión como decir, y vendrá con autoridad, pero no lo interpretan como algo literal. Entonces, si no interpretan una parte del texto como no literal, tampoco pueden interpretar la otra parte del texto como literal, pero en esta ocasión se equivocan. Dice que huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. ¿Quién es el que viene? Jehová mi Dios. ¿Y viene acompañado de quién? Con todos sus santos. Esta es la segunda venida del Señor Jesucristo, donde todo ojo le verá, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Se dan cuenta cómo Él viene, pero no viene solo? Ya la iglesia ya ha sido arrebatada, ya fue llevada con Él, y cuando Él retorna en su segunda venida, su iglesia no está en la tierra, sino que su iglesia viene con Él en las nubes. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Acontecerá que no habrá luz clara ni oscura. Qué cosa tan rara, ¿verdad? Será un día el cual es conocido de Jehová, del Señor, que no será ni de día ni de noche. No nos hacemos ni la más remota idea cómo puede ser, porque en nuestra mente no cabe, o es de día o es de noche. Pero dice, no va a ser ni de día ni de noche. ¿Y cómo será ese día? Solamente Él lo conoce. Pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Al caer la tarde, cuando se oculta el sol, es cuando ya se hace la noche. Pero aquí es al revés. Cuando llega la tarde es cuando hay luz. Qué cosas tan interesantes, qué cambios, ¿no? Qué cambios tan tremendos va a haber. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas como ríos. ¿Saben que hay un barrio en Jerusalén por el cual hemos caminado muchísimas veces, que es el barrio de las 100 puertas, el barrio de los ultraortodoxos judíos, el barrio de Mea Sharim, las 100 puertas, que han descubierto que por debajo de ese barrio corren ríos de agua tremendos, como aguas subterráneas? Tal vez cuando se produzca ese terremoto tremendo, al poner sus pies sobre el monte de los olivos, esas aguas broten, salgan hacia arriba, y dicen que la mitad de esas aguas irán hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Israel es el único país que tiene 4 mares, 2 internos y 2 externos. Tiene un mar que realmente es un lago, pero lo llaman el lago o el mar de Genesaret al norte. Más hacia el sur está el mar Muerto, que es mucho más grande que el mar de Galilea. Luego, al oeste está el Mare Nostrum, el mar Mediterráneo, que según como se mire, ahí termina o ahí empieza el mar Mediterráneo y llega hasta el Peñón de Gibraltar. Y luego al sur, ¿verdad?, está el Mar Rojo o el Mar de los Juncos, porque tiene un color rojizo por unas hierbas que hay allí. Como hay otro mar que se llama el Mar Negro, por unas algas que hace que parezca que el agua está negra, ¿verdad? Y dice que hay aguas de Jerusalén que llegarán y entrarán en el mar Mediterráneo, y otra parte de las aguas entrarán en el mar Muerto,
y Jehová será rey sobre toda la tierra, y en aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. ¿Verdad? No se le va a llamar de diferentes maneras, sino que uno será su nombre, tendrá un solo nombre. Y toda la tierra se volverá como llanura desde Jeba hasta Rimón, al sur de Jerusalén, y ésta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Anael hasta los lagares del rey. Y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. No estamos hablando, no estamos haciendo referencia a la nueva Jerusalén, que es la que Juan recibe en revelación y que nos cuenta cómo es en el capítulo 21 y el capítulo 22 del libro del Apocalipsis. Esta no es la nueva Jerusalén, esta es la Jerusalén renovada, transformada, pero terrenal, ¿verdad? En la cual Cristo, con todo su pueblo, sus hijos, estará reinando durante 1000 años. Pero no es la nueva Jerusalén de las calles de oro, las puertas de perla, etc. Pero se vivirá en esa ciudad. Y esta será la plaga con la que herirá Jehová o el Señor a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Eso no lo dice Ezequiel. Ezequiel dice que las tropas de Gog, o del anticristo, si lo prefieren así, quieren atacar y destruir Israel, pero dice que morirá, que será enterrado en Israel, pero no dice cómo morirán las personas en el campo de batalla. Pero Zacarías sí recibió el dato, la revelación de cómo morirían. Dice que será como una especie de plaga. Esta será la plaga con la que Jehová herirá a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Escuchen, la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies. Están de pie, no están sentados ni acostados, están de pie, peleando, batallando. Se consumirán en las cuencas sus ojos y la lengua se les deshará en su boca. ¿Esto qué es? ¿Un ataque bacteriológico? ¿Un ataque nuclear? Pero esta será la forma como morirán esas personas que fueron a atacar a Jerusalén. Acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Dios, y trabará cada uno de la mano a su compañero y levantará su mano contra la mano de su compañero. Se matarán entre ellos, se pelearán entre ellos, se matarán entre ellos. Increíble, ¿eh? Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro, plata, ropas de vestir en gran abundancia. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieren en aquellos campamentos. Todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, aquí hay un dato muy importante, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Todos los años tendrán que subir. ¿Por qué la fiesta de los tabernáculos y no otra fiesta? Porque las 3 fiestas de obligatorio cumplimiento que recibió el pueblo de Israel, que son Pascua, Pentecostés o Shavuot y la fiesta de los tabernáculos, las 2 primeras ya tuvieron un cumplimiento profético en la vida del Señor Jesucristo. Dice Pablo, Él es nuestra Pascua. Jesús fue sacrificado, fue crucificado, murió en la fiesta de Pascua. El cordero que se mataba, al cual no se le podía partir ningún hueso en la fiesta de la Pascua, tipifica, representa al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es nuestro Señor Jesucristo. La fiesta de las semanas, o Shavuot, o Pentecostés, como la conocemos nosotros, ya tuvo su cumplimiento profético. Fue el día
que el Señor decidió derramar de su Espíritu Santo sobre las 120 personas que estaban en aquel aposento, en aquella casa, y comenzaron a hablar en otras lenguas y comenzaron a evangelizar a miles de personas que se convirtieron en aquel día. Pero la fiesta de los tabernáculos no ha tenido un cumplimiento profético en Cristo. Pero dice en el libro del Apocalipsis que cuando Él venga, Él pondrá su tabernáculo entre los hombres. Y su tabernáculo, su suká, es nada más y nada menos que su misma presencia. Él nació en la fiesta de los tabernáculos y Él exigirá que en la fiesta de los tabernáculos todas las naciones que hubieren sido salvas tienen que subir de año en año a Jerusalén a adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y el que no suba, dice la Biblia en el verso 17, no vendrá sobre ellos lluvia. ¿Qué les parece? Si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con la que el Señor herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Así que cuando nosotros decimos que lo mejor y lo peor está por venir, es cierto, queridos hermanos. Cosas tremendas que hemos leído en esta noche, por lo menos en parte, y otras que no hemos leído, tienen que suceder en algún momento. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que íbamos a ser protagonistas de ciertas y determinadas cosas que ya han visto y están viendo nuestros ojos cada día? Yo les recuerdo que hace 2 años, solamente 2 años, no se hubiera podido celebrar aquí este culto, porque estábamos todos confinados, encerrados en nuestras casas. Y esa experiencia, que para algunos era una locura y un disparate, que todas las naciones de la tierra, que todos los cristianos del mundo, que todas las iglesias, igual da de la denominación a la que sean, tendrían que cerrar las puertas durante algunas semanas o meses, ya en nosotros es un hecho que ya sabemos que pasó, porque también lo vivimos en carne propia. ¿Y quién nos iba a decir a nosotros lo que estamos viendo en televisión en estos días? ¿Verdad? Parece como decir, ¿pero qué es lo que ha pasado? Si hasta el otro día todo estaba tranquilo y todo estaba bien y ahora se ha disparado el precio de esto y el precio de lo otro y nadie sabe lo que tiene que hacer y nadie sabe lo que va a pasar dentro de media hora y nadie sabe si se va a quedar aquí o va a decir, bueno, vamos también a ir a por el vecino de enfrente. Nadie sabe absolutamente nada. Hay un temor, ¿verdad? Hay una inseguridad. Y dice la Biblia que en los últimos tiempos habría angustia en las gentes, habría temor, habría miedo, pero en nosotros los cristianos, los que hemos creído, no pueden aflorar, no pueden manifestarse esas actitudes, sino más bien todo lo contrario. Dice, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está a las puertas. Y todo esto es la señal de que todo lo que está escrito en la palabra, que hemos leído y predicado durante años y años, pues llegará el momento que, si el Señor lo permite, lo vamos a poder contemplar y lo vamos a poder mirar con nuestros propios ojos. ¿Cuál debería ser entonces la postura de nosotros hoy en día ante lo que está ocurriendo y lo que va a venir, que es muchísimo peor que lo que estamos comenzando a ver? Bueno, pues yo quisiera recordarles que en esta mañana, no sé si lo vieron, en el devocional yo leía una porción que Pablo escribió a los hermanos de la iglesia de los Filipenses. Y quiero volver a leer el pasaje que yo en esta mañana les leía, porque aquí encontramos instrucciones acerca de cómo tenemos que comportarnos y actuar en este tiempo final. Filipenses capítulo 4, versículo 4 dice,
regocijaos en el Señor siempre. Dígalo conmigo, regocijaos en el Señor siempre. No solamente cuando hay dinero y abundancia de trabajo y salud y juventud no, siempre. Ahora, si uno se pregunta en qué momento de la vida se encontraba el autor de esta carta, de estas palabras, pues humanamente hablando, en el peor momento de su vida. Ya era una persona avanzada en edad, una persona que había sufrido muchísimo por la causa del Evangelio y estaba preso en Roma, probablemente a punto de morir. Algunos especulan que si Pablo logró salir de ese encarcelamiento y luego otra vez lo volvieron a meter, me da exactamente igual. Lo que está bien claro es que esta carta, junto con otras 3 más, se escribió desde una cárcel en Roma, que no era una cárcel como las que vemos a veces en televisión, que ocupan los ricos o los poderosos, que parecen que son hoteles de 5 estrellas, sino una mazmorra, sin luz, sin agua, con una comida seguramente malísima, con frío, donde él dice que todos le habían abandonado. Es increíble, ¿no? Un hombre que fue de una bendición tan grande para miles y miles de cristianos, y lo sigue siendo hasta nosotros hoy en día, ¿verdad? Y que lo dejaran solo, dice, solo Lucas está conmigo. Nadie se quedó a su lado, nadie, incluso algunos se marcharon hasta causándole problemas en el peor momento de su vida. Dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas y me libró de la boca del león y me librará y me preservará para su reino celestial. Gloria a Dios. Y es ahí, en esa cárcel, solo, donde dice, regocijaos en el Señor siempre. Y por si no ha quedado lo suficientemente claro, otra vez lo repito, otra vez lo digo, regocijaos, que es mucho más que alegraos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Fíjate cómo asocia la venida del Señor con el regocijo que tiene que tener un creyente ante este acontecimiento tremendo que estamos esperando. El Señor viene pronto, por lo tanto regocijaos. Por nada estéis afanosos. Fíjate quién está hablando, y de dónde está hablando. Por nada estéis afanosos. Él no pide, hermanos, por favor, oren para que el Señor me saque de aquí. Hermanos, por favor, oren para que no me maten. Hermanos, por favor, oren para que no me torturen. En ningún momento sus peticiones van en esta línea, sino que a veces cuando pide oración es para seguir predicando la palabra, para seguir ganando almas para Cristo. No le da lugar a la tristeza, a la depresión. Por eso yo digo una cosa, hermanos, y lo digo para todos, y también para mí, por supuesto. Cualquier cosa que podamos estar padeciendo no tiene ni punto de comparación con lo que este hombre estaba padeciendo y con lo que otros hermanos en este momento, otros hermanos nuestros en este momento estén padeciendo. A veces nos comportamos como niños, nos enfadamos, perdemos la paz, el equilibrio por cosas insignificantes, ¿verdad? Y nos derrumbamos y nos venimos abajo y parece como que nos han quitado el chupete y nos han quitado el juguete. Y lo que estamos pasando nosotros, ¿qué es lo que estamos pasando nosotros? Díganme. Veía unas imágenes tremendas de una chica joven en este país que está pasando este conflicto, a punto de parir, a punto de dar a luz. Yo decía, Dios mío, una chica joven a punto de parir, que sabe que si sale a la calle probablemente no regrese o no pueda llegar al hospital a tiempo. ¿Qué es lo que estamos pasando nosotros, hermanos? Nada.
absolutamente nada. Y aún así, a veces nos quejamos. Y la Biblia dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración, ruego, pero con acción de gracias, siempre con las gracias por delante. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, qué palabras de aliento, qué palabras de ánimo. Y después dice, por lo demás, hermanos, si esto no les llega, por si acaso esto se les queda corto, y dice, bueno, está bien, pero hay más. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Cualquier pensamiento que no cumpla con estos requisitos, no lo admita, no le dé lugar ni a palabras, ni a pensamientos, ni a actitudes, ni a conversaciones que no sean honestas, que no sean de buen nombre, que no glorifiquen al Señor, ni un minuto de mi tiempo. Y termina diciendo, y lo que aprendisteis, y recibisteis, y oísteis, y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. La paz del creyente en este tiempo tiene que estar por encima de cualquier circunstancia, por encima de cualquier mala noticia, por encima de cualquier prueba. La paz del Señor guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos dicen amén? No permitas que nada ni nadie te robe la paz de tu corazón. Si ves que la estás perdiendo, la paz, a lo mejor es que estás oyendo y viendo demasiado lo que no tienes que ver ni oír tanto. Y te hace falta más Biblia. Porque cuando falta paz es porque falta Biblia en tu corazón. Pero cuando hay abundancia de palabra, cuando hay abundancia de presencia del Señor y de su palabra en nuestras vidas, no hay lugar a la angustia, al desánimo, a la depresión. ¿Por qué? Porque yo sé en quién he creído. Y mi confianza está puesta 100% en el Señor. Y yo sé que me puedo regocijar y puedo tener paz y puedo dar gracia y puedo darle ánimo a los que están desesperados. Porque dicen que las consultas a los psiquiatras, a los psicólogos han aumentado. Porque la gente está como en un bucle y no saben cómo salir. Antes era la pandemia, ahora es no sé qué y mañana será no sé cuánto. Y siempre parece que salimos de una desgracia para meternos en otra. El mundo va así. Pero sin embargo nosotros los cristianos podemos cada mañana levantarnos y decir, Señor, es verdad, no tengo tanto dinero como tenía tiempo atrás. No tengo tal vez el trabajo que me gustaría tener. No tengo esto, no tengo lo otro, pero te tengo a ti. Y teniéndote a ti, lo tengo todo. Porque el Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Cuántos dicen amén?